Buenos días, mi nombre es Amanda Alma, estamos aquí nuevamente en Mirador Parlamentario, el programa que hacemos en vivo desde Diputados TV. Este programa saldrá y sale a las 11 de la mañana el día de las sesiones para que te puedas enterar de todo lo que van a debatir y discutir los diputados y las diputadas de la Cámara Baja de la Cámara de Diputados de la Nación, para no ser tan redundantes, pero es muy importante porque justamente esta casa, la Cámara de Diputados y el Senado, es una casa política, es donde están los representantes que votamos cada 2 años cuando hay elecciones, porque cada 2 años se renueva la mitad de la Cámara. Y en estos días donde la actividad política está centrada principalmente en la campaña electoral, porque estamos a muy pocos días ya de las elecciones presidenciales, unas elecciones donde además de renovar la Cámara de Diputados y 1/3 de la Cámara de Senadores, se renuevan también gobernaciones, intendencias y la Presidencia de la Nación, que es la máxima autoridad política del Estado. Por eso aprovechamos en estas fechas para recorrer un poco la información de cómo funciona el Congreso de la Nación, que en definitiva es la casa más democrática que tiene la división de poderes que establece la Constitución Nacional, porque bueno, aquí están representadas los distintos intereses, las distintas perspectivas políticas, las distintas ideologías, y hay muchos trabajadores y trabajadoras, muchas personas de la sociedad civil, muchos ciudadanos y ciudadanas como nosotros, como nosotras, que cumplen un rol fundamental para que la democracia funcione y que están trabajando hace muchos años aquí en esta Cámara de Diputados y conocen muy bien el funcionamiento. Esto quiere decir, no solamente los asesores políticos de diputados y diputadas se ocupan de leer los textos de los proyectos de ley, de proponer nuevas políticas para, bueno, mejorar la calidad de vida de todos nosotros, sino que están acompañados por un equipo muy importante de personas que se han capacitado muchísimo y que además enseñan aquí en el Instituto de Formación Parlamentaria y en otros lugares también de la región y del mundo, cómo es esta cuestión de garantizar la democracia y, bueno, velar que todo lo que discutan los diputados y diputadas finalmente se plasmen en leyes que nos permitan a nosotros y a nosotras, bueno, vivir un poco más tranquilos y tranquilas. Estamos hoy compartiendo con quienes se ocupan del área administrativa y también de las comisiones de 2 direcciones muy importantes, porque no solamente gestionan la actividad que se desarrolla aquí en la Cámara. Las semanas anteriores estuvimos hablando, por ejemplo, con secretarios parlamentarios, estuvimos hablando con la secretaria de Cultura. Vamos a estar conversando hoy con 2 invitados que ya están aquí acompañándome en este estudio de Diputados TV para, bueno, ir profundizando un poco en el trabajo más complicado de todos, que es ponerse de acuerdo y garantizar que las discusiones que se dan en la Cámara de Diputados luego terminen plasmadas tal cual como se discutió aquí entre los diputados, ¿no? Y que nuestros derechos se garanticen realmente como dice la Constitución Nacional y como dice todo el armado de leyes que, bueno, ordenan la organización política de la Argentina. Nos van a acompañar hoy Carlos Ferreiro, que es el director de comisiones, un rol muy importante y fundamental, y Esteban Nani, que es el subsecretario administrativo, para, bueno, que nos expliquen un poco cómo funciona la dinámica del Congreso. Les doy la bienvenida a este programa en vivo que hacemos aquí en Diputados TV y gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ustedes por invitarnos y un placer poder acompañarlos y difundir un poco cuál es la actividad de nuestra dirección, que es una dirección que depende directamente de la Secretaría Parlamentaria de la Cámara y por ende de la Presidencia de la Cámara. Es lo que nosotros llamamos la línea, somos funcionarios de carrera, de planta permanente de la Cámara y que a través de tantos años nos fuimos formando para poder asesorar adecuadamente a los diputados en el funcionamiento de las comisiones. Carlos, vos tenés un rol fundamental que tiene que ver con ordenar las comisiones. ¿Cuántas son las comisiones que hay y cuál es la función de una comisión en la Cámara de Diputados? Bueno, las comisiones permanentes por reglamento de la Cámara son 45 y además tenemos comisiones especiales y bicamerales, algunas que son unicamerales y otras que son bicamerales que están creadas por ley, que son básicamente comisiones de control. Como por ejemplo fue lo del Ara San Juan. Por ejemplo, el Ara San Juan fue una comisión bicameral especial y bueno, a lo largo de la historia hubo muchísimas comisiones investigadoras, el tema caso Ítalo, caso la CAP, muchas comisiones investigadoras que hicieron un trabajo muy importante. 45 son las permanentes, como te decía, y después, bueno, hay comisiones bicamerales, algunas tienen sede en la Cámara de Diputados y otras tienen sede en el Senado de la Nación. Las comisiones bicamerales son las que comparten integrantes de las dos
cámaras, ¿no? Porque están divididas las actividades. Una cosa hace diputados y otra cosa hace Senado. Hay alguien como vos en el Senado. Exactamente. En el Senado hay un compañero que es el director general de comisiones de Senado y con el que interactuamos no solamente en las bicamerales, sino también en las comisiones permanentes de la Cámara para ir poniéndonos al tanto de cómo se van sucediendo los acontecimientos del tratamiento de los proyectos. Hace muchos años que trabajas acá en la Cámara de Diputados. Sí, ingresé en el año 1973. Trabajé hasta el 76 con el golpe militar y me reincorporé en enero de 1984. Siempre en el área de la dirección comisiones. Empecé como un auxiliar, en esa época era mucho más joven, y bueno, después fui ascendiendo como jefe de comisión, secretario de comisión, subdirector y bueno, en estos últimos años tengo el honor de ser el director de comisiones de la Cámara. Es un trabajo muy importante el que desarrollan porque son los que, bueno, no solamente asisten a los diputados, sino que se fijan en el reglamento, que las cosas que se dicen queden plasmadas y que cuando llegue a la firma o pase a la otra Cámara o se promulgue la ley, ese texto sea lo más verídico en relación a lo que se ha discutido. Bueno, en realidad nosotros siempre decimos que las comisiones es el corazón del funcionamiento de la Cámara, es el taller donde se elabora el documento que creo que es el insumo más importante que hay en la Cámara, que es la orden del día, que es el tratamiento en comisión de los proyectos que ingresan, tanto de los legisladores, diputados, las sanciones de Senado o los proyectos que vienen del Poder Ejecutivo. Ese insumo, que es la orden del día, es el material que se pone a consideración de su tratamiento en el seno de la Cámara. Las comisiones tratan de ser espacios de consenso. Últimamente no tenemos tanto, las comisiones se han complicado un poco el funcionamiento en que casi funciona como una mini cámara en los temas, los proyectos más importantes y que tienen giro a más de una comisión. Cuando se constituyen, por ejemplo, los plenarios, ¿no? Que vemos varios diputados. Con el tema del aborto fue paradigmático porque mucha gente lo siguió por las redes sociales, principalmente por este canal y por YouTube, y empezaban a entender un poco más qué era esto de la comisión. Pero ahí funcionaba mucho también en términos, más allá de las audiencias, como vos decís, como un debate, ¿no? Pero, ¿qué se resuelve? Bueno, en los plenarios de comisión lo que se resuelve es a través de un dictamen o varios dictámenes que dan origen a lo que nosotros llamamos que es el despacho de la comisión, que es el paso previo a la impresión de la orden del día. La subdirección de órdenes del día es una subdirección que depende también de la dirección comisiones, con lo que nosotros tenemos la responsabilidad que una vez que las comisiones discuten algún tema, elaboran un dictamen, nosotros la dirección tenemos que visar que ese proceso esté de acuerdo al reglamento, tenga las firmas que corresponden, los dictámenes estén presentados en el formato que también corresponde, y visar ese expediente para que se imprima la orden del día. O sea que ustedes hacen como un control de que esté en condiciones legales el texto que se presenta y que tenga, bueno, todos los requisitos formales, ¿no? Porque hay una forma de escribirlo, hay artículos que son de forma que tienen que estar, que siempre se repiten y parece que fueran insignificantes, pero le dan legalidad al dictamen. Exactamente. Nosotros trabajamos inclusive también dentro de lo que es la imprenta de la Cámara, hay un grupo de correctores que también buscan que el documento esté lo mejor elaborado posible. ¿Y por qué se tiene que hacer tanto control? ¿Cuál es la importancia que personas que no son diputados controlen que eso que se hizo, que se discutió, tenga relación directa, o sea, lo más transparente sería la palabra? ¿O? El tema es las comisiones tienen un proceso que marca el reglamento. El primer control que se hace es el control del quórum. Lo mismo que pasa en el plenario de la Cámara. Se controla el quórum, si es un plenario de 2 o más comisiones, cada comisión tiene que tener su quórum correspondiente, esa es la primera mirada. A partir de que comienza a funcionar este plenario, cuando se emite el dictamen también tenemos que verificar que las firmas que convalidan ese dictamen estén de acuerdo al reglamento. Hay una última interpretación que la Cámara, que para que un dictamen sea válido, tiene que estar firmado por la mitad más 1 de los diputados presentes.
Entonces hay que hacer ese tipo de controles que son formales, pero que validan el documento que se confecciona para que después se trate en el recinto. Eso es lo que escuchamos muchas veces cuando salta un diputado y dice, no hay quórum para firmar el dictamen, o se levantan, o no alcanza la cantidad, igual discuten. A mí me parece importante y te quiero preguntar justamente, ¿por qué tiene que ser legal ese texto? ¿Por qué ha pasado en algún momento que se ha firmado algo y luego no se pudo discutir porque fue inválido? Hubo en algunos momentos que por ejemplo, esta última interpretación que yo te comentaba de la mitad más uno de los diputados presentes, surge a través de una interpretación por un proyecto que presentó en su momento la diputada Carrió, porque hasta ese momento la interpretación, que son los usos y costumbres que acompañan el funcionamiento del reglamento, para nosotros siempre los dictámenes tenían que estar firmados por la mitad más uno de los integrantes de la comisión, independientemente de los que estuvieran presentes en la reunión. ¿Cuántos tienen que ser? ¿Cuántas personas Por tienen ejemplo, que ser? la mayoría de las comisiones tienen 31 integrantes, con lo que tienen que tener 16 diputados mínimo presentes para poder funcionar. Hay un artículo del reglamento que permite que transcurrida media hora de la convocatoria pueda funcionar con 1/3, con lo que en ese momento necesitaría 11. Ese dictamen que se firma con esa cantidad de diputados tiene la misma validez que si hubiera obtenido el quórum de los 16 diputados presentes. ¿Eso se construyó en el reglamento, se fue modificando con el tiempo? ¿Por qué razones? ¿Porque no llegaban, no se ponían de acuerdo para sacar alguna ley que no tenía tanto consenso? Hubo te acordarás que cuando fue el tema Grupo A y Grupo B, sí. Ahí 2010. Sí, se generó una situación respecto de la validez de los dictámenes, porque en ese momento el Frente para la Victoria no firmaba los dictámenes, no convalidaba los dictámenes. Entonces, con los diputados presentes de las otras fuerzas, no llegaban a tener la mitad más uno de los integrantes. Y ahí hubo una discusión de tipo reglamentario, si el reglamento lo que decía era que tenía que tener la mitad más uno de los integrantes o la mitad más uno de los presentes. Como la dirección comisión es la que visa, antes de la presentación en la dirección secretaría del despacho, en ese momento cuando yo visé ese expediente, para mí no tenían la firma que correspondían, que era la mitad más uno de los integrantes. Al no visarlo, hubo una reunión de labor parlamentaria y después se discutió en el plenario de la Cámara. Y en ese momento interpretaron los diputados que hay una resolución que es la que rige actualmente, que los dictámenes se validan con la mitad más uno de los presentes. Por supuesto, logrando el quórum reglamentario para funcionar. Lo que es importante destacar es que todo este proceso tiene que ver con la democracia. Vos contabas que ingresaste a la Cámara en el 73, que luego durante la dictadura militar no fuiste, estaba cerrado el Congreso y vos tampoco formabas parte de este espacio. Y en los últimos años llevamos el periodo más largo e ininterrumpido de la democracia argentina. Todas las leyes que rigen, ordenan, garantizan nuestros derechos, tienen un proceso que tiene que ser legal y que nos ha costado muchos años también consolidar. Por eso muchas veces los diputados y los senadores se tienen que poner de acuerdo con un reglamento que no es algo que se cambie tan fácilmente tampoco, ¿no? Tiene que haber determinados consensos que establece también el propio funcionamiento histórico de la Cámara, porque el rol que tiene, bueno, la comisión, la dirección que vos dirigís, Carlos, tiene que ver mucho con garantizarnos a todos nosotros, que no estamos todos los días en el Congreso, que esto funcione legalmente, ¿no? Que nadie haga pasar por legal algo que no está consensuado, que no ha sido debatido. Y parece que fuera como una actividad menor, porque muchas veces se dice, los diputados trabajan poco, discuten poco, pero el rol que tienen es fundamental porque nos pueden condicionar la vida. Bueno, esa discusión respecto del trabajo de los legisladores no es solamente acá en Argentina. En todos lados. Me ha tocado visitar distintas legislaturas y bueno, es una situación que se repite con respecto al trabajo de los legisladores. Inclusive la gente entiende que el trabajo de los legisladores es solamente el recinto. Y no es así. Que los diputados llegan, se sientan, dan quórum, alguien lee un artículo, dicen sí o no, lo discuten, pero previo a esa instancia hay una discusión en las comisiones. Inclusive yo fui secretario de la Comisión de Comunicaciones e Informática,
con el tema de la ley de medios. Uf, qué momento para ser pero secretario de esa comisión. Veníamos desde el 83 con intentos de la Sí. ley de medios. O sea, el gobierno de Alfonsín intentó, se intentó en el gobierno de Menem, en el de la Alianza. Bueno, después se concretó, pero esa discusión fue, inclusive hubo foros en distintas provincias, participaron Miles de organizaciones sindicales, corporaciones y en realidad cuando se llega a un texto de un proyecto es porque hubo una discusión previa bastante complicada. Vamos a darle también la bienvenida a Esteban Nani, que es el subdirector del área administrativa de la Dirección de Administración. Bienvenido primero. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Y nos gustaría que nos cuentes un poco, que tu tarea es muy diferente a la de Carlos, tenés que organizar otras cosas, estar pendiente de otras cuestiones que también hacen al funcionamiento, porque esta casa muchas veces en los debates se queda hasta muy tarde, hay distintas áreas, hay personal de planta, hay personal que viene político. ¿Cuál es tu tarea y cómo, bueno, nos contás cómo funciona un poco esa área? Sí, yo en realidad soy el subdirector administrativo de comisiones, o sea, formo parte de la misma dirección que integra Carlos, pero como vos bien decís, mi trabajo tiene más que ver con el manejo de los recursos humanos, la administración del personal. Nuestro rol es un poco controlar el presentismo de los trabajadores y trabajadoras que integran la dirección comisiones y bueno, organizar todo lo que tiene que ver con la administración del recurso humano. Entonces vos tenés un rol muy importante cuando se hacen, por ejemplo, como en la ley de comunicación audiovisual o la ley de discusión sobre la despenalización del aborto, con todo ese despliegue importante que son las audiencias públicas, ¿no? Seguro. Cómo garantizar que la ciudadanía pueda participar de alguna manera en debates tan fundamentales de la Argentina. Sí, la verdad que como trabajador del Congreso, para mí es un orgullo haber presenciado todo ese tipo de debates y también nuestro trabajo tiene que ver con, por ejemplo, cuando los trabajadores que integran la dirección comisiones se quedan a hacer las guardias parlamentarias producto de la sesión de Cámara, bueno, nosotros organizamos esa guardia, verificamos que esté todo de acuerdo a la ley 24.600, que es la ley nacional que rige nuestra tarea como trabajadores del Congreso, y bueno, que los legisladores estén bien asistidos en la tarea cotidiana y fundamentalmente en lo que tiene que ver con la realización de la sesión, que es como la clave del funcionamiento parlamentario. Vos estás desde el 98, me 98, contabas. sí, en el año 98 entré a trabajar Y te tocaron sesiones largas y complicadas. Así es. ¿Cómo lo viviste y cómo es también para, bueno, alguien que viene que no viene por ahí de la política o que no accede a ser trabajador de la Cámara desde la política como diputado, senador o a veces como, no sé, asesor? ¿Cómo es ese trabajo en un proceso de esto que decíamos, del periodo más largo de la democracia argentina, ininterrumpido, y con leyes tan fundamentales como fue la 125, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual? Así es. Sí, lo hablábamos un poquito fuera del aire. Yo entré a trabajar en el 98, pero en despacho de legisladores. El primer diputado con el que trabajé fue Miguel Ángel Alterach, un diputado de Misiones, que en su momento había sido gobernador también de la provincia. Y a partir del 2008 entré a comisiones. Yo entré en febrero y en marzo empezó el tema de la 125, que realmente bueno, fue un debate muy trascendente. El Congreso venía muy enemistado con la sociedad, recordemos los episodios de 2001, acá había que salir escondido, cuentan los compañeros, yo todavía no, en ese momento no. No transitabas tanto lo Claro. cotidiano, sino eras asesor más externo, asesor político de un diputado, que es otro rol y que también te vamos a preguntar Seguro. qué es lo que hacen. Seguro. Pero en lo que es específicamente el acercamiento al Congreso de la Sociedad, yo creo que leyes como la 125, que finalmente bueno, tuvo el resultado que tuvo y no se transformó en ley ese proyecto, sin embargo permitieron esto, abrir el Congreso a la sociedad, que la ciudadanía vea cómo es el tema del debate hacia adentro, que se escucharon todas las voces, que se respetaban todas las posturas y bueno, finalmente el Congreso terminó tomando una determinación, pero que bueno, yo creo que eso contribuyó mucho a aceitar más el vínculo del Parlamento con la sociedad. Ese es un proceso que es muy fundamental, ¿no? En esta instancia que venimos diciendo bueno, a mí me gusta recordarlo, yo tengo 43 años, así que casi toda mi vida viví en democracia, menos la infancia, y entiendo que también el proceso de estar en el Congreso de la Nación tiene un impacto subjetivo. Para mí, como periodista parlamentaria, lo tiene, me imagino para ustedes que han estado del otro lado, ¿no? Porque los periodistas tenemos como una posibilidad de estar observando lo que pasa, qué sucede, qué es lo que se va discutiendo, pero ustedes
están mucho más cerca de los diputados. A veces los escuchan cuando discuten y nosotros no podemos ingresar, o la ciudadanía. ¿Cómo lo viven también eso en términos del rol de ciudadanos que también cumplen? Bueno, nosotros coordinamos, como te decía anteriormente, las comisiones, y en cada comisión tiene una autoridad que es el secretario de la comisión y un jefe de comisión, más el personal que tiene asignado. Ese secretario de comisión es el que se relaciona con las autoridades de cada una de las comisiones. Con el presidente y los secretarios. El secretario de la comisión trabaja junto con los legisladores. Nosotros atendemos a los 31 legisladores de la comisión de la misma forma, independientemente del partido político al que representa. Quiere decir que nosotros, previo a la reunión de comisión o a los plenarios, ya tenemos una primera posibilidad de dictamen de acuerdo a lo que el secretario va discutiendo primero en las reuniones de asesores que tiene la comisión y después en el trato cotidiano con el presidente de la comisión. Te quería comentar también, completando un poco lo que decía anteriormente Esteban, que para que también las comisiones funcionen adecuadamente, por ejemplo con el tema del aborto, con el tema de estos plenarios, hay otro grupo de trabajadores de la Cámara que nos brindan apoyo para poder hacer adecuadamente nuestro trabajo. La gente de servicio de audio y video, la gente de servicios generales, los compañeros de seguridad, todos trabajan para poder llegar a una reunión de comisión que se pueda discutir plenamente, ¿no? Y en ese sentido, justamente lo que planteamos es que muchas veces nos encontramos también con las memorias que tienen que ver con el rol de taquígrafos y taquígrafas, que los vemos en el recinto, en esa mesa larga, justo frente al presidente y a las autoridades, digamos, administrativas también de la Cámara. Ese trabajo también se hace en las comisiones, se registra lo que se discute en las comisiones, no se registra, se empezó a registrar ahora. No hay obligación de que las comisiones registren la totalidad de las reuniones, porque inclusive sería imposible de archivar. De archivar y de brindar el soporte técnico, pues se tendría que tener una cantidad de taquígrafos enorme en la Cámara. Pero sí, las comisiones más interesantes, con temas de discusión más acabados, se toman versiones taquigráficas, esas versiones taquigráficas se archivan en la comisión, forman parte del acervo de la comisión, pero en los últimos años esas versiones taquigráficas ya se suben al sitio web de la Cámara, con que cualquier usuario puede ver las versiones taquigráficas de las comisiones y también del plenario de la Cámara. Y ustedes en el periodo que vienen trabajando de distintos tiempos, ¿no? ¿Fueron viendo que se modificó la composición de la Cámara, que se volvió, no sé, más democrática, que hay los diputados y diputadas representan distintas profesiones, o hay más gente que viene a participar, más interés, menos interés? ¿Cómo van evaluándolo de su experiencia? Bueno, creo que la evolución tecnológica también hizo que la gente conozca más acabadamente el funcionamiento de la Cámara. Sí, a mí me tocó desde que ingresé a la Cámara, siempre decimos con el profesor Silva, que es ahora el director del archivo, que queremos saber si podemos hacer alguna publicación, porque siempre nos resultó interesante cómo fue variando la composición de la Cámara en virtud del transcurso de los años, ¿no? O sea, como en el 73, por ejemplo, había muchos diputados jóvenes que venían de la juventud peronista en su momento. En el 83, la primera composición de la Cámara, muchos dirigentes que tenían relación con el tema de derechos humanos. Y en el año 73 y el 83, muchos dirigentes sindicales. Y con el transcurso del tiempo esa composición se fue modificando. Los legisladores eran durante más periodos, tenían 4 periodos, 5 periodos, renovaban la banca y en estos últimos años vemos que cada vez que hay una renovación de la Cámara hay un montón de legisladores que son diputados por primera vez. Sí, es verdad eso. En los últimos tiempos se nota mucho más que hay menos continuidad en el proceso. Seguimos conversando en Mirador Parlamentario con el director de comisiones, Carlos Ferreiro, y con Esteban Nani, que es el subdirector administrativo de comisiones también.
Pero nos vamos a ir a una pausa ahora y luego continuamos preguntándole de todo a nuestros invitados. Seguimos en Mirador Parlamentario conversando de todo con nuestros invitados que son quienes se encargan de las comisiones que funcionan en el Congreso. Estamos con Carlos Ferreiro, que es el director de las comisiones, y con Esteban Nani, que es el subdirector administrativo de las comisiones. Y conversábamos hace unos minutos fuera del aire, mientras estábamos en la pausa, de la cantidad de comisiones que hay y las transformaciones que hubo en este periodo, como decimos siempre, tan largo de la democracia argentina que venimos sosteniendo, por suerte, y cómo fue cambiando el paradigma, ¿no? Cómo también se fueron reconociendo derechos que antes por ahí estaban subsumidos en otras comisiones, cómo se fueron autonomizando determinados debates y eso generó mayor cantidad de comisiones que genera mayor profundidad también en las discusiones. Carlos, vos me comentabas justamente que, por ejemplo, en la Comisión de Derechos Humanos antes estaba esta temática dentro de la Comisión de Asuntos Constitucionales y se autonomizó. Correcto. También mi experiencia, por ejemplo, como secretario de la Comisión de Comunicaciones, el ámbito de medios y de libertad de expresión estaban dentro de la Comisión de Comunicaciones, que además trata radares, internet, espectro radioeléctrico. O sea, me parece que la mirada de... Nosotros siempre decimos, las comisiones son comisiones de especialistas en un tema que asesoran al cuerpo. Lo importante es el resultado final de la discusión en comisiones y me parece que en esos temas un grupo de expertos en un tema más determinado resulta en una mejor norma, ¿no? Sin duda, entonces vamos a esperar que pronto se defina y se separe la Comisión de Mujer, Niñez, Adolescencia, que estaba toda reunida, que hoy todavía mantiene juntos su interés y sus discusiones, pero que hay especificidades. Una cosa es la infancia, las situaciones, la problemática de la infancia. Sin duda, en este tiempo, las discusiones con respecto a las mujeres es otra que la que se había conformado, porque esta también es una comisión muy antigua, ¿no? Hay comisiones que llevan muchos años desde que se organizó el Congreso de la Nación. Sí, o sea, las distintas situaciones políticas generaron que los legisladores entendieran la creación de una comisión para tratar específicamente esos temas. Como vos decís bien, ahora el tema de mujer, familia, minoridad es un tema que está instalado en la sociedad. El año pasado se constituyó la Comisión Bicameral de la Defensoría del Niño, Niña y Adolescentes. Me parece que es un paso adelante con respecto a esa temática. Bueno, la Cámara siempre está atenta, los legisladores están atentos a los requerimientos de la sociedad para ir discutiéndolo en el ámbito más conveniente. Y en ese sentido, ¿ustedes creen que hay resistencia del cuerpo a veces para armar nuevas comisiones, que les parece que ya tienen muchas fechas, muchos horarios de reunión, muchas veces cuando se constituyen y arman la agenda de cuándo les toca la fecha de reunión dicen, no, en ese momento tengo reunión también de Comisión de Justicia, ¿no?, de Derecho Penal? Sí, realmente eso es un tema que a nosotros nos complica porque inclusive somos los que administramos la sala de las reuniones. Que no son tantas tampoco. Son 8 salas. Y con la cantidad de comisiones que te decía anteriormente, entenderás que muchas veces se complica porque, a ver, el miércoles está destinado a la sesión del plenario. Claro. Nos queda el martes, el jueves. Los legisladores viajan, son del interior, muchas veces los vuelos no se pueden conciliar con esas necesidades, pero bueno, es el trabajo nuestro y nos resulta difícil a veces coordinarlo, ¿no? Pero sí también es importante esto que destacamos, que lo que contabas, Carlos, que son equipos técnicos que asesoran para hacer la mejor ley en ese sentido. Te quería preguntar y quería que también Esteban nos cuente un poco por la dinámica de las audiencias públicas, que es una instancia muy importante también y que en este periodo se ha desarrollado por varios temas, no solamente la cuestión de la ley de aborto, la ley de medios, de comunicación audiovisual, también hubo audiencias públicas por otros temas, ¿no? Mira, modificación del reglamento del año 2000 se incorporó, como nosotros conocemos, artículo 114 bis,
el tema de las audiencias públicas. Me tocó de la experiencia, es el primer instructor de las audiencias públicas, hubo que generar en principio un reglamento de funcionamiento y fue para el tratamiento de la ley de medios, con la presidencia de Pedro Calvo, diputado radical, y Pablo Fondevila, del Partido Justicialista, y es la primera vez que el Congreso funcionó fuera de su ámbito. Fuimos a realizar audiencias públicas al interior del país, además de las que se hicieron aquí en Buenos Aires. Y me parece que esa dinámica se instaló, cada vez funciona con más participación y también, Esteban, te puedo decir que para que esa audiencia pública que la gente vea, por ejemplo, el tema aborto, para llegar a esa reunión de comisión, hay todo un trabajo previo que es lo que realizan nuestros compañeros. La inscripción de los que van a presentar las ponencias, las citaciones. La organización del horario, quién viene en cada momento. Las listas de los participantes, la participación de los taquígrafos, las otras direcciones de la Cámara. Pero cuando se llega al inicio de la audiencia pública propiamente dicha, hay todo un trabajo previo monumental. Todo contribuye también a que el ciudadano tenga un concepto más acabado de lo que se está tratando, los especialistas que exponen, los legisladores también reciben esos insumos y en muchos casos, bueno, analizan su postura, si van a firmar o no un dictamen en base a lo que escuchan de los especialistas. En ese sentido es muy importante el tema de la audiencia pública y como bien decía Carlos, nosotros por ahí, en este momento, acá somos la cara visible de la Dirección Comisiones, pero hacia adentro de la dirección también tenemos un equipo de colaboradores muy vasto, somos más de 340 trabajadores y trabajadoras, y dentro de lo que es la estructura orgánica de la dirección, además de Carlos como director y yo como subdirector administrativo, está la compañera Miriam Aragón, que es la subdirectora legislativa de comisiones, compañero Luis López, que es el subdirector de coordinación institucional, que es un poco el rol de la sala, ver que no se superponga ninguna reunión con otra, y Gonzalo Tone, que es el subdirector de comisiones, en la línea de sucesión es el que continúa la línea de Carlos, y bueno, entre todos, y Laura Roldán, perdón, me olvidaba de Laura, que es la subdirectora de órdenes del día, que es una subdirección que integraba a otra dirección y ahora volvió a comisiones, felizmente, y bueno, entre todos tratamos de sacar el trabajo adelante y hacer el mejor rol posible, ¿no? Y además eso, ¿no? Es muy importante porque justamente lo que sale de ahí es lo que después se vota y si hay errores o si hay contradicciones también en el texto, hay que tener la advertencia. También vos nombrabas la dirección dentro del área o subdirección de la cuestión legislativa, que lo que tiene que ver es que no se contraponga ese proyecto de ley con leyes existentes, ¿no? Fue todo ese trabajo que se hizo también hace unos años atrás sobre el digesto jurídico, después vamos a estar hablando, pero que tiene que ver con que las leyes, nosotros vemos a los diputados discutir, a veces que no se ponen de acuerdo, que dicen una cosa, que se tratan mal o que levantan la voz, pero lo importante es el texto que queda, porque después es la justicia la que en todo caso dirime y es el Estado el que tiene que implementarlo. Hay como una responsabilidad muy grande para que la democracia, que ese gesto de votar cada 2 años a los diputados se vea representada, ¿no? Con la mayor fidelidad de lo que es la discusión. Sí, y esto que decía Carlos, las comisiones también funcionan como un mini recinto, entonces digamos las reglas que rigen el funcionamiento de la sesión son muy similares a las que rigen las comisiones, lo que decía Carlos de la mitad más uno. En el recinto se dice cuando la cantidad de los miembros presentes supera a los ausentes hay quórum, porque recordemos que los diputados son 257 y al no tener un número que lo puedes dividir por la mitad exacta, es cuando la cantidad de los presentes supera a los ausentes. Pero detrás de eso hay un criterio, que es que la decisión que adopten los diputados, ya sea en una comisión o en el recinto, sea representativa de una mayoría. La regla de la mayoría es lo que rige todo el funcionamiento de la Cámara. Y un poco nuestro trabajo consiste en eso, en hacer respetar la Constitución y los reglamentos. Y además porque también hay estrategias políticas de los diputados y de las diputadas de, por ejemplo, no prestar quórum, esperar hasta que quien tiene interés en que ese debate se apruebe, genere las condiciones para que ese debate se pueda realizar. Vemos muchas veces que en los medios de comunicación, sobre todo en la televisión, muestran a un diputado esperando para sentarse o parado en el recinto. Es similar lo que pasa también en las comisiones. Seguro. Pasa exactamente igual, con un agravante. Creo que cuando es un plenario, depende muchas veces quién ejerce la presidencia. La presidencia la puede ejercer un diputado de la mayoría y en otros casos de la oposición, con lo que para nosotros,
concretar esa reunión y que todos los presidentes de las comisiones citen y se genere el quórum es un tema que estamos muy encima de esa situación para corroborar que todos citen a la reunión y que todas las comisiones participantes del plenario puedan juntarse para dictaminar. ¿Hay posibilidades de que se junten los diputados y que no se llegue a un dictamen, que se junten varias veces y que no lleguen a definir nada? Sí, y ten en cuenta inclusive las audiencias públicas. Nosotros participamos de las audiencias públicas de la modificación del Código Civil. Por ejemplo, tuvimos eso también fue muy 21 importante. audiencias fuera del ámbito de la capital y bueno, ese es material que se va recopilando y llega un momento que se despacha, pero puede ser que transcurran varias reuniones de comisión. Y los diputados se reúnen permanentemente. Vos pensás que la Cámara tramita más de 10.000 proyectos por año. O sea, no todos llegan al recinto. Ahí hay una comisión de labor que también tiene un rol muy importante, que la integran los presidentes de cada uno de los bloques. Sí, estuvimos hablando con Marta Lucheta sobre eso. Ahí tenés hay infinidad de reuniones en las que los diputados acuerdan la incorporación de los temas que van a tratar después en el recinto. Y por último, también les quería preguntar con respecto a la firma de los dictámenes, ¿no? Hay muchas veces que escuchamos que hay más de un dictamen, que hay dictamen de mayoría, dictamen de minoría. ¿Cuáles serían los dictámenes de mayoría? ¿Cuáles serían los de minoría? ¿Tiene que ver con la cantidad de firmas? ¿Con qué tiene que ver? Sí, el dictamen de mayoría-minoría está relacionado con la cantidad de diputados que lo suscriben, ¿no? O sea, el texto que tiene mayor cantidad de firmas es el dictamen de mayoría, independientemente de que si los diputados son de mayoría o de bloques opositores. En la circunstancia que haya dos dictámenes con la misma cantidad de firmas, se considera que es el dictamen de mayoría el que firma el presidente de la comisión o el presidente del plenario. Buenísimo. Bueno, les queremos agradecer toda esta información. Los vamos a consultar seguramente cuando tengamos alguna duda con respecto a la legalidad o no de algún dictamen, al funcionamiento de las cámaras. Nos quedó todavía hablar un montón sobre las comisiones bicamerales, nos quedó también comentar bastantes cosas en relación a las comisiones que se arman por un periodo específico, las comisiones de investigación, como decíamos, el Ara San Juan y muchas otras que han pasado. Pero bueno, tampoco vamos a adaptar todo en esta primera visita. Les agradecemos muchísimo que hayan venido hoy a Mirador Parlamentario. Nosotros nos vamos a un corte porque después tenemos más invitados en este Mirador Parlamentario. Seguimos en Mirador Parlamentario. En este último bloque vamos a hablar de mi tema favorito en el Congreso, porque vamos a estar hablando de información parlamentaria, que es como la gran biblioteca de la memoria máxima total de lo que pasa en la Cámara de Diputados. Lo que pasa, me parece, todo en el Congreso. Le voy a preguntar bien ahora a María Isabel Jiménez Díaz, que es la directora de Información Parlamentaria, que nos visita en el día de hoy. Bienvenida y muchas gracias por compartir todo tu conocimiento acá en Mirador Parlamentario. Ante todo, gracias por las palabras elogiosas, pero para todos, más que para una oficina tan antigua como la nuestra. Es que es hermosa, además que está ubicada en un lugar divino en la Cámara. A mí me gusta mucho, fue el primer lugar al que fui cuando entré por primera vez al Congreso y realmente está todo guardado ahí, toda la memoria de lo que pasa. Bueno, intentamos tener bastante ordenadas las cosas, pero hay veces estamos un poco superados. Es una oficina que ya tiene más de 100 años, que fue creada en 1913, a instancias del diputado Agote, muy conocido. La gente lo conoce más por el tema de la sangre, de las cuestiones científicas, que por la parte legislativa. Una noche de 31 de diciembre fuimos incluidos en la partida de presupuesto. Fue bastante debatido incluso en ese momento porque, yo te hago un poco la historia. Sí, me encanta, a mí me encanta todo eso. Porque no, para empezar a hablar de algo. Fue debatido porque, bueno, los diputados lo habían traído un poco de la idea del Bureau Parlementaire de Francia y la oficina de investigaciones que había en ese momento en las Cortes de España. Pero bueno, ni siquiera en Estados Unidos, que se creó la famosa oficina de Estados Unidos, que bueno, es la más importante hoy en día del mundo, se creó un año después. Pero finalmente se aceptó el pedido de Agote y fue creada. Realmente son muchos años, pasó mucho desde ese momento y la verdad que creo que
la historia nos ha traído a nosotros muchos conocimientos que si no nosotros por nosotros mismos no los hubiéramos tenido, ¿no? Tenemos un legado muy grande de mucha gente que pasó por la oficina. Y esa decisión de abrir justamente en el proceso histórico la oficina buscaba que resguardar la memoria de los debates, juntar la información de las discusiones que se estaban dando en el Congreso, porque era también un momento bastante incipiente todo el desarrollo. Lo que pasa que nosotros pensamos en 1914, Argentina era un país en plena, digamos, desarrollo y un país muy prominente en el escenario mundial. Y se le quiso dotar de un organismo que asesorara, trabajara para los legisladores a los fines de poder sancionar las mejores leyes. Yo creo que a través del tiempo que fuimos mudando un poco, porque fuimos en el fondo primero, digamos, para brindar información hay que sistematizarla. Hoy usamos ese término. Antes, digamos, hacíamos, por ejemplo, nosotros comenzamos, o la oficina comenzó haciendo lo que se llamaba fichas de los legisladores, que vendría a ser la actuación parlamentaria, que hoy mismo la seguimos haciendo, hoy con medios informáticos, en ese momento con fichas. Lo que hacían era registrar quiénes iban, en qué se... No, maquinita de escribir ni siquiera, lápiz, tinta. ¡Ay, no! ¡Qué trabajo! Tenemos miles de fichas escritas en tinta, con tinta negra, o sea, claro. Eso es parte también del museo, ¿no? Parlamentario debería serlo del museo. Cuando terminemos de digitalizarlas, que en eso estamos, seguramente las vamos a pasar al museo porque son parte del museo. Imagínense que en 1914 se empezó a registrar toda la actividad parlamentaria desde 1854 en adelante y cuestiones también anteriores. Razón por la cual tenemos unos ficheros gigantescos en la parte, en este momento están en la planta baja del Palacio. Del Palacio, Sí. Estamos en la antigua Caja Fuerte. Sí, yo entré una vez ahí, pude ver esos ficheros gigantes. Sí, ahí estamos ahora tratando, se ha digitalizado una parte, se digitalizó todo el fichero legislativo, que era desde las leyes, desde antes incluso de la Constitución, ahora todas esas fichas ya están digitalizadas. O sea que toda esa información es como los originales del debate constitucional, por ejemplo, o de algunas leyes muy fundamentales, las leyes, no sé, de educación y eso. Nosotros tenemos, bueno, por empezar, el trámite parlamentario, el íter parlamentario, lo tenemos de todas las leyes, de la primera a la última. O sea, hoy en día informatizado porque tenemos la base de datos parlamentaria que abarca a las dos cámaras, a diputados y senados, tiene el trámite de todas las leyes, de todos los proyectos de resolución, de declaración. Ahora, después hacemos trabajos específicos sobre diversos temas y ahí llegan un poco los diferentes especialistas que tenemos en nuestra oficina y los diferentes trabajos de investigación. Nosotros los llamamos trabajos especiales. Se puede entrar a través de la web de la Cámara de Diputados, se pueden encontrar muchos documentos que tienen que ver, por ejemplo, con el proceso de las leyes de educación. Hay uno muy interesante sobre todas las leyes que tuvieron que ver con los derechos de las mujeres, que fue un trabajo muy interesante, que también se publicó, cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con Malvinas, con la cuestión de la deuda externa, muchos ejes de investigación que lo elaboraron los propios trabajadores del área de información parlamentaria. Sí. Nosotros tenemos publicados en la web. Una cosa muy importante es que tenemos publicados todos los debates. Sí. Todos no publicados porque todavía los estamos subiendo a la web. Cualquier debate que quiera alguien sobre alguna ley nos lo pide o por mail o por teléfono o por carta o viene a la Cámara y se lo podemos dar de modo digitalizado o en algunos casos si lo necesitan papel. Eso lo vamos subiendo a la ley, no sé si a la web, perdón. No sé si tendremos 3.000 o 3.000 y pico de debates parlamentarios completos, con diputados y senado. Esto quiere decir que es la versión taquigráfica, digamos, el Hoy diario en de día sesiones. el diario de sesiones. Que es donde está el resumen de qué dijo cada diputado. Se puede leer, por ejemplo... Las palabras exactas, perdón. Totalmente, No es sí. un resumen. Las Que eso es lo que palabras tiene exactas. como, digamos, el valor para la interpretación de la ley, es que está la palabra exacta que dijo cada legislador. Entonces, si alguien quiere hacer un fundamento jurídico para la inconstitucionalidad o para que se le aplique un derecho que determina esa ley, tiene en el debate un fundamento mucho mayor. Entonces...
claro, porque las leyes recogen los debates de los diputados y senadores, pero también hay todo un montón de interpretaciones que se hacen cuando se implementan esas leyes. Exactamente, Entonces se buscan como los antecedentes históricos, se buscan también las Exactamente. palabras que han dicho. Si entras en el debate, por ejemplo, de la ley de voto femenino, que es una clásica, debe ser la que más entradas debe tener en la Bueno. web, está la parte que cada diputado dice antes que exhiban las Exactamente, mujeres. Está el exactamente. fragmento, puedes leer lo que dijo e Podés indignarte. Claro, en realidad, Sobre todo para que sean que tenemos el cerebro más pequeño. bueno, estamos En otros tiempos. en otros tiempos y creo que, bueno, además la ciencia ha avanzado también, ¿no? Para ser benévolos. Claro. Bueno, en el caso, hablando de las mujeres en nuestra oficina, bueno, yo soy la primera directora mujer que está a cargo de la Dirección de Información Parlamentaria. La primera mujer ingresó en el año 1954, una mujer. En realidad, el primer grupo de mujeres ingresó en el 1961. O sea que también nos ha llevado un tiempo caminar, digamos. Tiene una lógica porque en el 54 se acababa de sancionar hacía poco tiempo la ley del voto femenino, entonces que ingrese la primera mujer y después la incorporación. Ingresó con las diputadas y senadoras. Y del de algún momento. modo sí, ingresó con las diputadas, por lo menos una mujer en el 54, hasta el 61 hubo una sola mujer. Así que no son tantos años, pero bueno, se va caminando de a poco el camino del ingreso. Creo que hoy en nuestra oficina somos más mujeres que hombres, creo. Y también son distintas profesiones, no son todos historiadores, hay Hay de todo un antropólogos, poco. sociólogos. Ese equipo interdisciplinario es fundamental también, ¿no? Para recuperar el valor de ese material. Para nosotros, para el trabajo interdisciplinario es, digamos, esencial a nuestra tarea, porque, bueno, yo soy abogada, ¿no? Pero hay muchos abogados, hay algunos sociólogos, licenciados en ciencias políticas, contador, historiador, en fin. Lo que ocurre es que cuando trabajamos interdisciplinariamente me parece que se enriquece mucho la visión, porque yo suelo tener una visión más jurídica, hay veces Claro. tengo que tener mucho cuidado de no ser muy positivista y quizás en el sentido de que tengo un sociólogo, un licenciado en ciencias políticas que va un poco y traductores públicos también. A estoy olvidando, complementar, a ¿no? También el complementar. trabajo. ¿Y quiénes consultan información parlamentaria en general? Bueno, información parlamentaria consultan ambas cámaras. Primero trabajamos para ambas cámaras, ya que desde el año, no me voy a acordar, estuve haciendo un repaso con nuestra historia Ay, de la... sí, Pero hace soy un mala. montón. Pero más o menos alrededor en la década del 40 hubo una resolución de presidencia que determinó que nosotros teníamos que tener una guardia mientras hubiera sesiones en el Congreso. Razón por la cual nosotros siempre trabajamos para ambas cámaras. Específicamente a partir de ese momento de algún modo quedó arreglado eso. Y entonces consultan los legisladores, consultan también las comisiones, trabajamos mucho para Dirección Comisiones, por ejemplo, que estuvo antes el director Carlos Ferreiro, con Carlos trabajamos muchísimo. Consulta también la gente de la calle cuando no encuentra algo en la web, porque nosotros, o sea, yo les voy a decir un ejemplo, creo que pasamos de 12.000 consultas al año, 15.000 más o menos, a unas 3.000 o 4.000 consultas. Estoy hablando de las de respuesta espontánea, que nosotros llamamos guardia. ¿Y eso por qué? Porque está todo en la web. La mayoría de las cosas hay veces es decir, necesito el debate. Fíjese www.diputados.gov.ar, clic, lo bajan. Entonces ha bajado mucho la consulta espontánea. La mayoría de las cosas las ponemos en la web y se consultan ahí. También consultan organismos del Estado. Respondemos oficios, por supuesto, porque, digamos, pedidos que existen sobre la justicia, por ejemplo. La justicia sobre actividad parlamentaria los respondemos nosotros, porque, bueno, piden el debate o piden una normativa. Eso es lo que vos decías para poder hacer dictámenes si son constitucionales o no determinadas leyes. O en un juicio, por ejemplo, nos piden como una prueba que nosotros les alcancemos alguna copia fiel de un debate o copia fiel de una ley. Existen organismos públicos y privados. Después también hemos tenido un gran trabajo con lo que se llama el digesto jurídico argentino. ¿Qué significa eso del digesto? ¿Qué fue? El digesto jurídico argentino es una ley que salió en el año 1998 para hacer una compilación de todas las leyes vigentes.
y depurar un poco el plexo normativo, que realmente llega el momento que es grandioso. Así que ha estado 10 años dando vueltas, lo hago corto, ¿no?, el tema, dando vueltas. Primero estuvo en la Facultad de Derecho, creo que unos 4 o 5 años, luego pasó al Ministerio de Justicia y finalmente lo enviaron al Congreso como proyecto. Y cuando ingresó al Congreso, las 70 y pico de cajas que teníamos, 104.000 CDs y qué sé yo, fueron a parar a nuestra oficina. Dijeron, ahí, hay información parlamentaria que saben cómo procesar información. No sé, casi nos morimos, porque también, digamos, nosotros estábamos citados en esa ley como un organismo de asesoramiento de la Cámara para la resolución. Así que trabajamos mucho, se hizo una reforma unos años después en nuestra dirección y se incorporó la subdirección del digesto jurídico. Eso dio lugar a un dictamen, trabajamos mucho con ese dictamen. Y hoy en día, digamos, es una consulta bastante frecuente. ¿Está el digesto jurídico vigente? Bueno, la ley está vigente, pero el digesto jurídico en sí mismo no está vigente, porque le falta un paso final, que es la aprobación de un texto definitivo. Y en estos años últimamente no se ha conformado, no se ha terminado de conformar la comisión, así que digamos que está ahí. Todavía pendiente. El Todavía trabajo está pendiente. hecho, pero falta su conclusión para poder ser publicado, digamos. Sí, en para todo caso. que sea funcionar. aprobado y sometido a las cámaras. Bueno, María Isabel, te agradecemos muchísimo haber venido este ratito. Te vamos a volver a traer, Bueno. porque ya te dije, es mi lugar favorito de la Cámara y tengo mucho que preguntarte sobre debates. Pero era una aproximación, solo para que te sientas cómoda acá en Mirador Parlamentario y tengas ganas de volver. Y a todos les decimos, a todos, a todas quienes están del otro lado, que la semana que viene, el miércoles a las 11 de la mañana, volvemos con Mirador Parlamentario a hacer más conocimiento, a tener más conocimiento de cómo funciona nuestra democracia acá en la Cámara de Diputados de la Nación, en vivo desde Diputados TV.